Hemos estado hablando un tema importante sobre los espíritus que se adaptan. Los espíritus se adaptan al entorno. Todo espíritu se adapta a un entorno, se adapta a un lugar. Y hemos estado viendo todo este tema que nos ayuda mucho a entender más el mundo real y el mundo espiritual. Hablamos la última vez, ayer, que la trisomía tiene que ver con el número 13, que es 3, es de 3. Y cuando el ADN, todos tenemos un ADN que va de a 2 par, todo va de a 2, pero si usted se fija, el número 12 al 13, el número 13 pasa a ser 3. Y como es 3, ese significa que hay un área de genética de algún cromosoma adicional. Y si hay un cromosoma adicional, entonces quiere decir que ahí el enemigo puso el problema. Una adicción, un espíritu de una enfermedad, cualquier espíritu causó eso. Alguna puerta abierta, algún derecho legal en el número 13, que lo hablamos también ayer, que el número 13 tiene que ver en gematría con rebeldía. Trisomía 13. Mire que no es casualidad que justamente tengamos el número 13, en que es el trisoma número 13 de nuestro ADN, el cual afecta a todo, por una herida, por un trauma, por cualquier situación, o por una puerta abierta de un pasado. Y hablamos de la genética también de bendición, la genética de Timoteo. Primera generación, la abuela Eloida; segunda generación, la madre, que era Eunice; y tercera generación, que era Timoteo. Entonces nosotros podemos tener una generación de bendición, que nuestra genética, nuestra generación sea de bendición. Eso se puede hacer cuando siempre que nosotros creamos y confiemos en que el Señor lo va a hacer, y en su misericordia así podemos crecer y avanzar en esto. Hablamos también de las maldiciones generacionales, de Abraham hasta David, 14 generaciones; de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones; de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones; y 14 generaciones son 16.384 ancestros. Pero tenemos que sumar 16.384 más 16.084 y 16.383, que lo hablamos ayer. ¿Por qué 83? Porque Jesús no es hijo biológico de José ni María. Entonces el número 13, que volvemos también al número 13, aparece en blanco esa genética. Y esto entonces nos da un total de 49.000. Mire qué importante la cantidad de espíritus que hay. 49.151 ancestros, o lo que quiere decir que hay 49.151 antepasados que están detrás de nosotros, y quizás puede venir alguno con una contaminación. Por eso es importante el árbol genealógico. Todo lo que somos proviene de una genética. Por eso se llama el árbol genealógico o la epigenética, porque todo radica ahí. También habla Hebreo 12:4. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estos son los pecados de sangre. Porque hay pecados de sangre que vienen de los padres, abuelos, ancestros, porque sangre es ADN. El cabello sale un ADN, de la sangre, de la saliva sale un ADN, y ahí se puede saber quiénes son tus familiares, quién es tu ancestro, por el ADN. Y la sangre no solamente lleva sangre, sino lleva el ADN. ¿Qué significa? Que tú llevas la memoria de tus ancestros. Pero si traes una memoria de contaminación, una memoria de caos, se tiene que cortar para que no cause problema en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus hijitas. Los pecados de sangre lo vemos también en Levítico 17:11, donde dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto es lo que es cuando el sacerdote llevaba el cordero y lo sacrificaba, y después salía, después de estar en el lugar santo,
salía de aquel lugar, rociaba 7 veces con la sangre del cordero y hacía la bendición sacerdotal. Se llama la expiación. ¿Qué es lo que es la expiación? Expiación es cubrir. Eso significa expiación. Expiación tiene que ver con la ley, porque en la ley se cubría el pecado y la gente era una vez al año, el sacerdote hacía todo el rito y una vez se hacía expiación, una vez al año, y el pueblo quedaba tranquilo. Pero el pecado continúa, porque expiación no es quitar, expiación es cubrir. Antiguamente en la ley se hacía la expiación, que todo el rito del sacerdote y todo lo que hacía la ceremonia de entrar al lugar santo, guardándose, protegiéndose, era la expiación para que el pueblo, sus pecados sean perdonados. Pero el pecado continúa. Entonces, con el Nuevo Testamento aparece Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Primera de Juan, capítulo 3, verso 5 en adelante. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados, y el que no tiene pecado alguno. Mire qué importante todo eso. Entonces, el Señor vino a quitar los pecados. Lo que quiere decir que el Señor no vino a cubrir el pecado, a quitarlo. Lo habla Hebreos también 9:23, en que ahí dice claramente: Cristo se presentó una vez para siempre ante Dios, una vez, porque es el único cordero inmolado, sin mancha, sin arruga, para ofrecer sacrificio y quitar el pecado. Entonces hay mucha diferencia de lo que se hacía antes, que era la expiación. Ya no hay expiación. Ahora es su sangre, ya hizo el sacrificio, nos quitó el pecado. Entonces el pecado no puede morar en nosotros. Tenemos que rehusarnos a eso a través de su sangre preciosa derramado en la cruz. Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios por esa sangre que llevó todo el pecado de la humanidad en la cruz. Mientras no esté Cristo, los pecados por sangre nos seguirán por derecho legal. Ahí viene que los pecados de sangre de Hebreos 12:4 no van a perseguir. ¿Por qué? Porque estamos todavía en una ley. Estamos en la expiación. Va a cubrir solamente ese pecado, pero no lo va a quitar. Ese se llama expiación y los pecados de sangre. Pero cuando viene Cristo, Mateo 1:17, los textos que hablamos de tercera y cuarta generación, de David, de Abraham hasta David, de David hasta la deportación, de la deportación Cristo, a él vino para quitar. Y eso lo hace el Señor por la sangre de Cristo. Veamos alguna cadena ancestral de maldición. Colosenses 1:20 dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo. Y mire que aplica a la tierra primero y luego al cielo. No es cielo y tierra. Lo mismo que cuando dice el texto: todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Y lo que desates en la tierra, volvemos a la tierra, será desatado en la tierra, en el cielo. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. En las 14 generaciones, para quitar esto, aquí lo primero que tenemos que hacer, lo que ayer hicimos o hablamos también, es pedir perdón al mundo espiritual por las puertas abiertas que hicieron nuestros padres, abuelos o 14 generaciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer para liberarnos. Porque quizá ellos abrieron puertas de maldición. Recuerden que son 14 generaciones y al final vienen siendo 3 de 14, que son 49.151. Y quizás un abuelo, un tatarabuelo, y quizás alguien que no conocimos hizo algo indebido. A lo mejor usted no sabe, pero posiblemente hizo brujería. O usted no sabe, a lo mejor, pero hizo asesinato. No lo sabemos. A lo mejor un tatarabuelo hizo una violación. O abrió puertas de hechicería. O la abuela practicaba brujería. Se fija, todo lo que no se quite, o una madre, un padre practicaba todos estos tipos de cosas que son abominables, que lo dice la Escritura, lo hemos enseñado mucho eso. Entonces, todo lo que no se quite, el enemigo tiene el derecho legal de entrar. Ahí donde entramos por pedir perdón por las puertas abiertas que hicieron nuestros antepasados. 2, la renuncia. Aquí tenemos que renunciar a lo de los padres, a lo de los abuelos, y todo lo que nos acordemos y todo lo que no nos acordemos, renunciar.
porque no sabemos qué espíritu abrieron ellos. Y recuerde, usted dirá, pero ellos ya murieron. Sí, murieron ellos, pero los espíritus continúan en la cadena, porque ese se llama la cadena generacional, tercera y cuarta generación. Y lo que no se corte va a seguir tercera y cuarta generación, los hijos, los nietos, bisnietos y tataranietos. Y no es justo de que tu hijito pague consecuencias de los pecados de los padres. No es justo de que un nieto pague consecuencias de lo que hicieron abuelos. No es justo. Entonces, cuando estamos en Cristo, tenemos que renunciar a todos estos espíritus. 3, viene la liberación. La liberación es más fácil si hacemos las dos primeras. Porque por la liberación, primeramente nosotros tenemos que hablar al mundo espiritual. Por eso es importante, vaya tomando nota, y si algo no entiende, lo coloca en el chat y lo vamos hablando para liberarnos. La idea es liberarte. Recuerde que para que tú te liberes ahora en el presente, tienes que ir a un pasado, porque el enemigo no entra en el presente. El enemigo entra en un pasado, puertas abiertas, heridas. Recuerde que en Edén la primera muerte fue espiritual. El aprendizaje es un proceso doloroso, a veces pasamos así. Pero cuando estás tú en un crecimiento y duele el cuerpo, en lo espiritual es igual. Es como cuando una persona va creciendo, va teniendo fortaleza, y así mismo te vas fortaleciendo. A medida que creces espiritualmente, aunque venga el dolor o crujan tu hueso, pero Dios va a estar ahí en el asunto. El dolor de una persona puede bloquear la capacidad de entender y discernir. Mire lo que hace el dolor. Por eso es que es importante sanarse el dolor, porque cuando una persona no está siendo enseñada, no está siendo ministrada, entonces ¿cómo va a poder tener la capacidad de entender? Ahí donde están los ministros, donde ayudan, donde te dan una palabra o oran o te ministran o te dan a entender algo para que tú puedas entender el mundo espiritual, pero no se puede estar solo. Y discernir el dolor de la persona para que se pueda ver lo que está sucediendo. Aquí podemos ver, y esto es muy profundo, porque Adán tenía un 100% en su cerebro. Miren qué importante eso. Adán tenía la capacidad de 100% en su cerebro. ¿Cómo explicamos eso? Porque Adán, Dios le dio la facultad, señorear, suyugar, gobernar, tenía dominio propio. Suyugar también significa que lo que diga él se va a sujetar. La naturaleza se va a sujetar, todo se sujeta. Adán tenía esa capacidad de un 100% en su cerebro. Esa capacidad lo hacía ser diestro. Recuerde que ¿qué le dijo Dios a Adán? Colócale nombre a todos los animales, de los que están en el cielo, las aves, los que están en la tierra terrestre, los que están bajo el mar. Y la pregunta es, ¿cómo le puso nombre Adán a los peces que están bajo el agua? Allí los textos judíos originales dicen que Adán tenía hasta la capacidad de poder volar. Escuche esto, parece como una película como de Superman, pero estoy hablando de textos judíos. Los textos judíos antiguos dicen que él podía tener la capacidad de volar y de sumergirse bajo el agua. Recuerde que ¿cómo es posible que les puso nombre a todos los peces si están bajo el agua? ¿Cómo entonces, si hubiera sido un hombre normal, se mete ahí debajo del agua y ya tiene que salir porque se ahoga? Pero Adán tenía 100% de su cerebro. Estaba funcionando en toda su capacidad. El cerebro que nosotros usamos, un 10, un 12, no usamos el 100%. Pero Adán era un ser viviente, no era un moriente. Entonces, si era un ser viviente, tenía esta capacidad de colocarle nombre a los que vuelan y colocarle nombre a los que están debajo de las aguas. Tenía esta capacidad porque era un ser viviente. Mire qué importante. Pero en esa caída que se produjo a través de el serpiente es donde el enemigo toma el control de las personas. Toma el control no solamente de una persona, sino de toda la humanidad. Por eso se llama el pecado adámico. Adámico, que tiene que ver con Adán. La caída se produjo por el pecado adámico. Si Adán no hubiera fallado, ni la mujer, hubiera sido diferente la historia. Pero bueno, Dios siempre tiene otro plan. Y él sabía lo que el hombre iba a fallar. Miren qué interesante. Él sabía que se iba a revelar la primera entidad, para los que están en la escuela de liberación. Él sabía que se iba a revelar la segunda entidad, el Luzbel. Él sabía que se iba a revelar los ángeles caídos. Él sabía que se iba a revelar el hombre.
Y la mujer lo sabía, por eso siempre él tiene un plan B, porque él todo lo sabe. Cuando él hace algo, conoce su final. Adán en Edén se comunicaba con los animales. Y en el Edén los animales no eran agresivos. No había la muerte entre ellos, no había la maldición. No solamente Adán y la mujer estaban ahí, sino que eran bendecidos. Y los animales no comían carne entre ellos, no eran carnívoros. Mire que si nosotros nos colocamos a pensar lo que se producía en Edén, lo que tenía Adán y la habilidad que él tenía como ser viviente, y los animales también, los animales estaban juntos. Y es más, les voy a mostrar un texto que dice que los animales podían hablar con Adán. ¿Cómo eso, pastor? Vamos paso a paso. Ay, mírenlo, todo lo que vamos a aprender. Así que pórtese bien para que aprenda más. Entonces Adán tenía esta habilidad. Podía comunicarse con los animales, y los animales se comunicaban con Adán, y los animales se comunicaban entre sí, hablaban todos un mismo lenguaje. Mantengan eso. En Edén, los que toman nota, en Edén todos se comunicaban en un solo lenguaje, todos se entendían. Pero ¿qué pasó? Vino la caída, y la caída se produjo por la epigenomis o epigenomis o epigenética. La epigenomis tiene que ver con que se alteró, el epigenoma se alteró y comienza el ADN o DNA, que está en inglés, se alteró y se produjo la caída. Pero el epigenoma produjo toda esta situación de caos. El epigenoma está formado por compuestos químicos y proteínas al unirse con el ADN, o sea, y dirigir las acciones tales como la activación y desactivación de los genes y el control de la reproducción o producción de las células específicas. El epigenoma tiene que ver con los compuestos químicos. ¿Y dónde están los químicos? También los químicos del cerebro: dopamina, serotonina, noradrenalina. Y eso es lo que ayuda a formar un ADN. Entonces, quiere decir que según lo que hayan sido los antepasados con un químico alterado, ese alteró el ADN, y ahí continúa la cadena constantemente. Lo que activa el ADN generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, los pecados por sangre, todo eso son los químicos del cerebro. Mire qué interesante eso. Los químicos del cerebro, si se logran alterar, va a alterar tu ADN. ¿Cuáles son los químicos del cerebro? Que lo hemos enseñado en otras clases, que tenemos algunos: dopamina, oxitocina, endorfina, serotonina, noradrenalina, son parte de muchos químicos. La dopamina tiene que ver con el gusto, con el placer, con el cuando dormimos, cuando lo da algo bueno. La oxitocina es cuando se medita cada mañana. Por eso es que es bueno también, le he enseñado bastante eso. Tomen aire, respiren, inhalen y boten. Por eso es que andan muchos rebeldes, alterados, no se controlan. ¿Por qué? Porque no hacen esto. Respiren. La serotonina. Disfrute de la naturaleza, disfrute de lo que Dios ha creado, la endorfina, lo que le gusta hacer, cantar, le gusta ir a ver una película, comerse un helado. Todo eso ayuda mucho a una persona. Los químicos del cerebro, analicemos algunos para poder entender más esto. Tenemos el primero, que es el químico del cerebro, que es la dopamina. Dopamina tiene que ver químicamente con lo que produce el sentir, el amor, la dopamina del placer, el sentimiento, la generosidad, la confianza. Eso es dopamina. En el cerebro, los químicos tienen que estar en su nivel, no tienen que estar ni muy arriba ni muy abajo. Si están muy arriba, la gente se va a volver esquizofrénica. Si están muy abajo, se van a volver depresivos. Por eso que tienen que estar equilibrados. Ahí donde tú tienes que decirle al Señor: Señor, ayúdame para que mi dopamina, mi químico del cerebro, esté en su nivel. Y también hay medicamentos que ayudan también para que uno pueda tener medicamentos que usted lo puede tomar como vitaminas para lo que es los químicos del cerebro. Cuando hay una tristeza constante,
actúa la noradrenalina. La persona vive bajo el dolor, siempre anda llorando. Y no es un llorar de una herida, algo que le dañaron, es un llorar de una depresión, no tiene la capacidad de concentración, le afectó las malas noticias y la palabra dice: no tendrás temor de malas noticias, Salmo 112:7. O le llevó una mala noticia de la pérdida de alguien y eso todavía están llorando, pasan 10, 5 años, todavía siguen con ese dolor. Todavía no sueltan a la persona que falleció. No sueltan a la persona que quizás le dañó, tienen la herida, tienen el dolor. Ahí porque bajó la noradrenalina. El odio tiene que ver con la serotonina. La acumulación de algo, no lo suelta, no lo habla. Pasa una ira, después de una ira va a pasar una agresión. Y eso produce iras descontroladas y agresivas. Las personas no piensan, no controlan. De ahí viene los femicidios. Una persona cuando asesina a alguien o mata a alguien, no controla. Porque al controlar ese químico, la persona va a reaccionar. Pero cuando no reacciona esa persona, quiere decir que su químico de la serotonina bajó tanto que la persona no reacciona y puede matar a una persona. Serotonina. Porque está el odio. Pero también está otro químico que es peligroso, que es el miedo, como estos tres químicos que se mezclan. El miedo mezcla dopamina, serotonina y noradrenalina, se mezclan esto. Y los tres producen ansiedades, angustias, depresiones, bloqueos a través del cerebro. La gente no puede avanzar, no puede crecer porque su mente se bloquea. Si le pasó un trauma, no pueden hacerlo después porque piensa que le va a suceder otra vez. Los bloqueos nuevamente mentales se producen por miedo. Los miedos son peligrosos. Y es el único que se mezcla en estos tres químicos, en el miedo, más peligroso que lo otro. Los otros igual son importantes, todo hay que quitarlo. Pero el miedo bloquea todo lo que nosotros tenemos. Tenemos a Job, capítulo 1, verso 5, dice: y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba a santificar cada mañana. Y se levantaba cada mañana a ofrecer holocausto. Y él decía: quizás habrán pecado mis hijos. Y cada mañana hacía sacrificio. Aparentemente como que se ve bien eso, porque todos oran por los hijos, todos oran por eso, y hace un sacrificio, hace un ayuno, hace algo para poder que sus hijos estén bien. Aparentemente todo estaba bien ahí, pero después lo que Job decía, quizás mis hijos habrán pecado, eso ya lo tomó un espíritu. Y cuando lo tomó un espíritu, Job ya después empezó a tener miedo de que eso le pasara a sus hijos. Por eso hay que tener cuidado con los miedos. Los miedos atraen demonios, los miedos atraen espíritus. Y Job tenía miedo de que le pasara eso, y le aconteció. Job 3, verso 25-26, versión NBI. Lo que más temía me sobrevino, y lo que más me asustaba me sucedió. Significa que es importante el tener cuidado de los miedos. Los miedos hay que bloquearlos porque se mezclan tres químicos: dopamina, serotonina, noradrenalina. Y cuando se mezclan, alteran la persona. Y el problema no es tanto que uno esté mal en el cerebro, en la mente, en el cuerpo, sino que va a llamar a demonios. Llama a espíritu. Por eso que la gente está atormentada emocional, más con espíritus que vienen a fortalecer esa área para que así las personas no puedan crecer ni avanzar. Génesis 3:1, Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Esto fue la caída de Génesis 3. Y aquí donde primeramente aparece el miedo, en el verso 10. Porque Adán dice: el Señor, tuve miedo y me escondí. Génesis 3:10. En la caída con el pecado adámico. Y viene el Señor y dice: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que tendría que tener miedo? A Josejo dice: ¿quién te ha hecho saber que tendría que tener miedo? Jerusalén dice, y el Señor Dios dijo: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? TNM, ¿quién te informó? BTX, ¿quién te reveló? Eso es lo que quiere decir el Señor cuando le dice a Adán: Adán, yo no te enseñé esto. ¿Quién te lo ha hecho saber? ¿Quién te lo ha hecho ver? ¿Quién te informó de esto? ¿Quién te reveló eso?
Y en la Escritura también, de 1 Timoteo 4:1, dice que en los postreros tiempos algunos escucharán a espíritus de error o engañadores y doctrinas de demonio. Esa palabra doctrina es la palabra didascalia o didasque. ¿Y qué significa didasque? Enseñar es una doctrina. Entonces, en los últimos tiempos ahora vendrán espíritus con doctrinas. Recuerde que los demonios matan, pero estos demonios no matan. Estos son los que colocan enseñanzas falsas, doctrinas falsas y envían miles y a miles al mismo infierno por la mala enseñanza, por la mala doctrina. Y esto de didasque es lo mismo que hizo el enemigo con Adán. Lo que quiere decir el Señor es: ¿quién te adoctrinó? ¿Quién te enseñó? Yo no te adoctriné así, pero vino el enemigo y le puso una doctrina de un pensamiento. Mire qué profundo, porque hay doctrinas de pensamiento y una doctrina es algo que no se puede cambiar. Doctrina es algo que ayuda para lo que tenemos, una doctrina de vida. Enseñanza, doctrina es la palabra didasque. También están los didascos, que son los maestros, y están que son hábiles en la palabra. Ese es un didasco. Entonces, cuando el Señor le dice: ¿quién te enseñó? Está diciendo el Señor: ¿quién te adoctrinó, Adán? Y doctrina es una forma de vida. La doctrina nos enseña cómo a caminar. Hay didasque, hay 99 veces que le aparece en la Escritura la palabra didasque, pero hay 12 palabras griegas con la definición enseñanza. Valera dice: a toda una enseñanza, pero hay 12 palabras de tipo de enseñanza. Hay 12 palabras diferentes de enseñanza. Es como cuando leíamos, estamos estudiando hace poco, terminamos sobre los Baales. Baales, dice la Escritura, todos pensamos que era un solo Baal, pero vimos que hay 18 tipos de Baales. Y en enseñanza lo mismo. No hay solamente una enseñanza, hay 18 palabras con enseñanzas diferentes. El enemigo entonces va a tratar del área emocional dañarla. Si daña un área emocional, se va a dañar los pensamientos, va a dañar los químicos del cerebro que van a bajar, se va a quedar en el alma, se va a sentar ahí y el cuerpo va a estar en cadena de confusión. Efesios 4:26 también nos dice: si se enojan, no permitan que esto le haga pecar. El enojo no puede durarles todo el día. Entonces, si hay alguien enojado y se ocultó el sol, que la misericordia solamente venga. Pero esto nos enseña que hay que colocarnos al día con eso. Jerusalén dice: si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados. Y me gusta la versión TPT porque nos dice: pero no dejen que la pasión de sus emociones. Se fija que la ira es una emoción. La ira es una emoción. Entonces se debe de controlar. Estamos introduciéndonos en este tema hermoso. ¿Cuánto entonces dura la emoción? La emoción dura un promedio de 90 segundos. O sea, ¿cuánto te va a durar la ira? 90 segundos. ¿Cuánto te va a durar ese enojo? 90 segundos. ¿Cuánto te va a durar la amargura? 90 segundos. 90 segundos. El problema entonces es: si solo dura 90 segundos, ¿por qué la persona dura todo el día enojado? ¿O todo el día? ¿O pasan meses, pasan años y todavía sigue enojado con una persona? Porque dejaron que esa emoción los gobernara. Proverbios 16:32, versión amplificada, dice: el que tarda en airarse es mejor y más honroso que el valiente soldado. Y el que gobierna y controla su propio espíritu que el que toma una ciudad. Mire qué interesante eso. Es más honroso, es mejor el que domina su propio espíritu, el que tarda en airarse, que un valiente soldado. Y es más, el que controla su propio espíritu es mucho mejor que el que toma una ciudad. Y la versión amplificada del mismo proverbio dice: la moderación es mejor que el músculo, y el autocontrol mejor que un poder político. Qué importante entonces tener un dominio propio, controlarnos.
controlar la ira, controlar el carácter. Hay gente que es polvorita, que no se le puede decir nada, que explota, no se le ha, no, controle eso. Lleve sujetos eso a la obediencia de Cristo, tiene que controlarse, no puede estar que le dijeron algo y no, yo exploto. O hay personas también que dicen, no, que yo no tengo pelo en la lengua. No, eso, escuche, eso hasta es una herejía y hasta es diabólico. Y se lo voy a explicar. Porque gente dice, no, yo hablo lo que está en mi corazón y lo digo nomás, yo no tengo pelo en la lengua. Un cristiano no debería de decir esas palabras. No debería ni de pensar así, porque la Escritura nos dice tener la paz con todos. Entonces, ¿dónde queda ese texto? Sáquelo de la Biblia entonces. Tener la paz con todos, buscar la paz con todos, dice. Y con todos, con el que te odie, con el que amigo. Pero muchas veces nosotros usamos esos textos y yo lo he escuchado. Yo escuché hace un tiempo atrás, estaba en un grupo y una pastora decía, no, que yo digo nomás las cosas porque no tengo pelo en la lengua. Y yo dije, Señor, ¿dónde me metí? No debería hacer eso, menos de ministro. Porque una persona puede matar a una persona con lo que diga a su boca. No, que yo hablo nomás. No, no es así. Hay que tener cuidado. No es lo que solamente tú digas, porque tú puedes matar a una persona, más si una persona nueva en la iglesia, la puedes matar. Se fija que a veces somos tan imprudentes y a veces decimos, no, es que Dios me hizo así, yo digo lo que digo porque soy sincero. No es así, tú tienes un problema emocional. Y se lo digo abiertamente, así las personas que son así tienen graves problemas emocionales porque no miden las consecuencias, no miran que pueden dañar a una persona y la pueden destruir. Mire qué profundo. Así que, pórtese bien, controle su lengua. Sujete su lengua, el miembro sin hueso es mucho peor. En esa reacción del miedo entonces interviene la amígdala del cerebral. La amígdala del cerebro es lo que estamos viendo ahí, ese puntito ahí rosadito, se llama la amígdala del cerebro. Son dos, izquierda y derecha. Es como una pequeña almendra, pequeñito. Ahí llegan todas las emociones. No es que todas lleguen al cerebro, no, el cerebro dio el uso perfecto y van de un lugar a otro y eso es décima de segundo, rapidísimo. La amígdala del cerebro juega entonces el papel más importante porque ahí expresa los estados anímicos, los miedos, la ira, la agresión, los estados de la persona, todo está ahí, tiene la capacidad de un aprendizaje, requiere la amígdala que esté intacta. Se requiere que esté intacta, sana, porque todos los sentimientos, recuerden que el enemigo ataca, el primer ataque va a ser a la mente, y la mente se mueve primeramente por la amígdala del cerebro. Entra un pensamiento, una idea, un problema emocional, una ira, un enojo, un trauma, entra primeramente ahí. Y cuando la amígdala del cerebro ve que ese es algo que le va a dañar el cuerpo, empieza a enviar peligro. Y la amígdala, ahí donde están los miedos, la sorpresa, la angustia, los cariños, la alegría, la excitación, las angustias, la ira, todo pasa por la amígdala del cerebro. Pero si es algo negativo, la amígdala inmediatamente va a enviar hacia todo el cerebro el problema. Y la amígdala del cerebro está conectada con el hipocampo. Y los hipocampos tiene que ver con las memorias. Entonces ese dolor, la amígdala va a enviar peligro y lo va a llevar inmediatamente. Como no sabe qué hacer, la envía solamente al cuerpo, peligro. Como no sabe qué hacer con ese peligro que está viviendo la persona, con ese problema emocional, con esa herida, lo lleva inmediatamente al hipocampo, lo lleva a la memoria. Por eso es que hay muchas personas que le viene el recuerdo de lo que la amígdala dejó de entrar y lo llevó a la cámara de los recuerdos, que es la mente ceder o mente inconsciente. No sé si usted se recuerda a esta pelea de Mike Tyson cuando le mordió la oreja a su oponente, Evander. Esto en 1997. Dice que cuando ellos estaban golpeando, Evander Oliver golpeó la cabeza de Tyson, pero se la pasó a golpear mientras golpeaban, se golpeó la cabeza de Tyson. Y cuando le golpeó la cabeza en milisegundos, Tyson se recordó que él había tenido otra pelea con la misma persona y él perdió esa pelea. Y le vino rabia y le vino hace 8 meses, imagínense, hace 8 meses
que había tenido esa pelea y se recordó, inmediatamente le vino la rabia y le mordió la oreja a su oponente. Eso se llama un ataque amigdalar. Cuando le preguntan al médico qué pasó con esa reacción, dicen ¿por qué lo hizo? Y el médico dijo, le dio un ataque amigdalar. Se fija, el ataque amigdalar es la amígdala del cerebro. Dentro ahí, esa herida, ese recuerdo, algo pasado, y la amígdala, como no pudo, como siempre envió peligro, lo envió inmediatamente a la memoria, y luego a la memoria que se recordó, y después vino la reacción, que la reacción está en la corteza prefrontal. Aquí están las tomas de decisiones. ¿Y qué decidió él? Como estaba la amígdala dañada, muérdale la oreja. Miren qué profundo esto. Y esto es en milésimos de segundo, rapidísimo. No nos damos ni cuenta porque pasa de la amígdala al hipocampo, a la memoria, luego se va a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal tiene que ver con las decisiones. De ahí es lo que veamos con nuestros ojos. Nuestros ojos están conectados con la glándula pineal. Todo una conexión rapidísima. Pero estamos para aprender. Espero que puedan entender el tema de hoy. El ADN entonces se altera. Con la caída, Adán fue trastocado su genética. El hombre fue trastocado. Adán fue manipulado. El enemigo trastocó la genética con la caída del pecado adámico. O sea, no solamente que cometió el pecado él y la mujer, sino que alteró toda la humanidad. Eso se conoce como el pecado adámico. La genética del hombre fue alterada. Entonces nosotros venimos de la naturaleza del pecado adámico. Venimos con eso. Y hasta que venga Cristo. Por eso 1 Tesalonicenses 5, verso 23, que nuestro espíritu y alma y cuerpo esté irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por completo. O lo créelos. Por completo. ¿Qué alteró entonces la genética del hombre? Isaías 14:13 también dice, mire qué interesante este texto. Subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte del norte, y sobre las alturas subiré y seré semejante al Dios Altísimo. Mantengan esa palabra que puse ahí con rojo. Seré semejante al Dios Altísimo. Esto es lo que produjo la caída en el cielo de Luzbel. Escuche con atención. ¿Qué alteró la genética del hombre? En el cielo, cuando se revela Luzbel, que lo estamos viendo por la clase también de la Escuela de Liberación, que esa entidad fue la que causó la rebelión de Luzbel, él dice, y seré semejante, la rebelión le dijo, y seré semejante al Dios Altísimo, y eso lo hizo revelarse. Pero mire qué interesante, que la misma caída del cielo que el enemigo tuvo, la puso en Edén. ¿Cómo es eso? Si leemos Génesis capítulo 3, verso 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Lo mismo que él quería hacer. Seré semejante al Dios Altísimo. Ese mismo diseño lo puso en la mujer. Como él no pudo ser semejante al Dios Altísimo porque le vino la caída, Lucas 10:18, cayó del cielo como un rayo, entonces puso ese mismo diseño, le dijo a la mujer, seré semejante a Dios. Mire el engaño. El mismo engaño de la rebelión de él, el mismo engaño lo puso en la mujer. Mire qué interesante todo eso. Yo no sé si usted se goza con esto. Aleluya. Hay mucho que aprender. Y estamos recién comenzando. Adán y la mujer eran seres perfectos. ¿Por qué perfectos? Porque eran seres vivientes. No había maldad. No había pecado todavía cuando ellos estaban bien. Todo era perfecto. Recuerden que anteriormente les decía que se comunicaban con los animales, había diálogo, no había pecado. Pero cuando fallaron, pasaron a ser seres murientes. Adán es una palabra compuesta. Ahora en su Biblia, que a lo mejor muchos ustedes utilizan en lo que es Valera, que soy de Reino Hispano Valera 1960, dice Adán con N. No sé cuál Biblia tenga usted, pero en el original no es con N, es con M, Adán. Como un detalle. Y ahí Adán es hombre. Y como es palabra compuesta, Adán significa sangre. Y Adama
significa tierra. Lo que quiere decir que en el nombre de Adán, toda en esas palabras es sangre que vino a la tierra. ¿Y quién vino a dar su sangre aquí a la tierra? El segundo Adán, lo que dice la Escritura. Porque la Escritura dice que el primer Adán falló y vino el segundo Adán, y el segundo Adán es Cristo, y ahí se cumple. Mire qué profundo esto de Génesis. Ya estaba escrito que iba a venir alguien a dar su sangre a la tierra en el nombre de Adán, porque cuando Dios creó a Adán, sabía que se iba a revelar, por eso le puso Adán. Mire qué profundo. Sabía que él iba a fallar, entonces el Señor envió al segundo Adán, que es Cristo, y él vino a dar su sangre a la tierra como un cordero, porque estaba profetizado. No sé si encuentra extraordinario esto. Yo me gozo, digo, impresionante. No sé si usted se goza. Parece que estoy solito aquí. Aleluya. Cuando Adán le puso nombre a todos los animales, aves y peces, Adán no se hizo ningún problema. ¿Por qué? Porque Adán tenía la manifestación, la cualidad de la memoria. Tenía 100% en su cerebro. Recuerde que lo hemos hablado. 100%. Podía hacer cualidades, cosas que el hombre no podía hacer. Era un ser viviente. Entonces, cuando le puso nombre a todos los animales, a todas las aves y a todos los peces, imagínense, a toda la cantidad de animales y de peces y aves que le puso nombre, no repitió ningún nombre. Y no se hizo ningún problema. No dijo, pero Señor, ¿qué nombre le coloco? No, él empezó a colocar nombre a los peces, a aves y animales. No se hizo ningún problema porque tenía un 100% de ser viviente y 100% en su cerebro. No se complicó. Qué tremendo. Hay estudios que dicen, lo que hablaba anteriormente, estudios judíos que dicen que él podía volar y podía respirar bajo el agua. ¿Por qué? ¿Por cómo entonces les puso nombre a todos los peces que están bajo el agua? Si hubiera sido un ser muriente, ni buceando va a poder hacerlo, porque buceando pasa unas par de tiempo y luego tiene que volver. Imagínate la cantidad de peces que hay bajo el agua. O sea, tenía la rapidez, tenía la habilidad de quizás a qué velocidad podía moverse bajo el agua, podía respirar bajo el agua. Y los textos judíos dicen que podía volar. Esto es impresionante. Quizás de películas de Superman. Se fija como que a veces las películas no hablan y nos dicen algo. No es que sea fantasioso, es porque están en diseño de la Biblia. Adán entonces tenía 100% en su cerebro. 100%. Ese es el cerebro. El cerebro está compuesto por dos cerebros, porque está partido por el centro, que es el cerebro, el centro calloso. Tenemos un hemisferio izquierdo, tenemos un hemisferio derecho. El cuerpo calloso que divide el cerebro, pero son dos cerebros. Un cerebro izquierdo y un cerebro derecho, se llaman hemisferios. Y cada hemisferio tiene la habilidad de un 50% y un 50%. Y aún así nosotros no alcanzamos a un 50%. Imagínense que los hombres como Einstein, hombres que han hecho cosas impresionantes para la ciencia, para la medicina y todo lo demás, no ha alcanzado ni a tener ni un 15-20%. Imagínate un 50%, qué cosas no podrían haber hecho. Y más en el 100%, qué cosa impresionante no podríamos haber hecho. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ahí donde vuelvo, que el cerebro, y esto es algo que yo creo, este es algo que, según por lo que he estudiado en el tema de todo esto, qué importante saber que en estos hemisferios están divididos. Pero este es el hemisferio del hombre. En el hemisferio del hombre está dividido por hemisferio izquierdo y por hemisferio derecho. Es como lo tengo aquí, el cerebro. Este es el cerebro. Escuche que esto es importante. Este es el cerebro. Este cerebro está dividido por un hemisferio izquierdo y por un hemisferio derecho. Son dos, no es que sea un solo cerebro. El cerebro está dividido, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, según la pantalla como usted esté, pero son dos, y los dos están unidos y se forman dos hemisferios, un 50% y un 50%. Eso es lo que tenemos nosotros. Pero en Edén, escuche esto,
En Edén, Adán no tenía dos hemisferios, tenía uno solo. Porque ese era un 100%, no era un 50 o 50, era un 100%. Tenía esa habilidad. Mire qué profundo eso. No sé si se está entendiendo. Y le estoy hablando algo muy profundo. Porque tenía la habilidad, era un 100%. No tenía un 50 y un 50. ¿Cómo se produjo entonces el 50 y el 50? Por la caída. La caída dividió el cerebro, 50 y 50. El pecado dividió el cerebro. Coloca atención. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora viene lo mejor, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Porque mañana, con la ayuda del Señor, le voy a enseñar esto. Y va a estar muy potente. Porque hay tanto que hablar. El Señor nos bendiga. Hay mucho todavía que hablar. Mañana le voy a enseñar esto. Con las bases, con los textos del serpiente. Vamos a hablar sobre el serpiente y le voy a hablar lo que quedamos aquí. De por qué Adán, el pecado produjo la división. Fue el pecado que produjo el cerebro la división, y mañana se lo voy a mostrar eso, con base bíblica y con lo que he estudiado en neurología también. Esto es muy impresionante, que va a volar cerebro, le va a volar cerebro en todo esto. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos va a bendecir de una manera potente y poderosa, porque podemos de esa manera crecer, avanzar y por supuesto saber cuán necesario es y tener cuidado de las divisiones, porque ¿qué es lo que es una división? Dos visiones. Una división es dos visiones, ya no es una visión, es dos visiones, está dividido. Pero eso lo vamos a hablar mañana. Damos gracias a Dios por esta segunda entonces etapa o segundo tema que estamos estudiando. Los espíritus se adaptan al entorno, tiene que ver mucho con el tema, y ya mañana que terminamos la clase voy a profundizar todo según el título que estamos dando, pero todo tiene que ver lo hoy, lo de ayer, con el tema de los espíritus se adaptan al entorno, porque los espíritus se adaptaron a la caída, se adaptan a cualquier cosa porque son seres espirituales. Pero ¿quién alimenta eso? Nosotros. Ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de no alimentar a espíritus en áreas emocionales, en áreas o de pecado o áreas que trauma o de herida. Inmediatamente hay que anular todos los espíritus y llevarlos sujetos a la obediencia a Cristo. Mire qué importante, qué impresionante todo lo que hoy estamos aprendiendo. Este es entonces la segunda parte del tema que hoy estamos dando a conocer, que ha sido una enorme bendición. Ya estamos hablando primera y segunda clase, y hoy es segunda parte de los espíritus se adaptan al entorno.